Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Me enviaron a la Edad de Piedra. Capítulo 1. Un joven llega a los tiempos primitivos. Shea necesita un hombre, porque la primavera está a punto de terminar. Si se aparea demasiado tarde, no podrá dar a luz cuando se derrita la nieve. La gran madre dijo que si das a luz en invierno, el bebé morirá, y si das a luz en primavera, tú misma morirás. Recordando cómo su madre lloraba desconsoladamente en la cueva después de que su hermano recién nacido muriera congelado, y la imagen de su hermana mayor, pálida y sufriendo, muriendo después de dar a luz en primavera, Shea no pudo evitar sentirse cada vez más preocupada. Pero cuando, con cuidado, asomó su cabecita y su mirada superó el tronco grueso para vislumbrar aquella figura alta, la alegría instantáneamente disipó la preocupación en su rostro. Shea sintió que él sería el hombre con el que tendría su primer apareamiento. De lo contrario, no se habría encontrado con él mientras recolectaba bayas. Acariciando el palo largo y grueso que llevaba en la mano, Shea se sintió aún más segura, y una sonrisa apareció en su rostro. Él definitivamente querrá volver a la tribu conmigo. Jack se dio la vuelta de repente para mirar hacia atrás. Solo vio el espeso bosque sacudido por el viento y el pequeño río que fluía sin parar. Qué raro, ¿por qué siento como si algo me estuviera observando? No siguió avanzando. Sacó su cantimplora militar y, mientras observaba la situación detrás de él, comenzó a examinar el entorno que lo rodeaba. Bajo el cielo del atardecer, a ambos lados del río se alzaban enormes árboles. Las copas cubrían el cielo. Las ramas y hojas se superponían y se movían levemente con el viento. El suelo estaba cubierto de arbustos y musgo verde oscuro. Un paisaje tan primitivo y natural, sin importar si se publicaba en alguna aplicación o en un blog, sin duda despertaría la añoranza de innumerables trabajadores agotados por el ritmo acelerado de la vida. En realidad, ver este tipo de paisaje también era el propósito de Jack al venir aquí, pero ahora ya no tenía ánimo para sacar fotos ni para disfrutar de la naturaleza. ¿A dónde diablos he llegado? ¿Esto sigue siendo la montaña Ailao de Yunnan? Había venido a experimentar una aventura al aire libre, pero esa mañana, al salir de la tienda, ocurrió algo extraño. No solo habían desaparecido sus compañeros, sino que el teléfono no tenía señal, e incluso el sistema de navegación había dejado de funcionar. Era como si hubiera llegado a un lugar que ningún dispositivo podía detectar. Después de confirmar que no se trataba de una alucinación causada por haber comido hongos silvestres el día anterior, Jack comenzó a caminar siguiendo el curso del río. Era un conocimiento de supervivencia que un veterano del grupo había mencionado. Mientras no se tratara de una zona completamente virgen, seguir el río por lo general no implicaba grandes peligros. El agua acabaría desembocando en un río más grande o saldría del bosque. Por un lado, seguir el agua garantizaba que, en el peor de los casos, no moriría de sed. Por otro lado, aumentaba la probabilidad de encontrarse con personas, y quizá podría llegar a una aldea o a un camino. Joder, se acabó. Cuando levantó la cabeza para beber, ya descubrió que la cantimplora estaba vacía. Al darse cuenta de ello, la sed se volvió aún más intensa. El sonido del agua fluyendo entró en sus oídos, y miró instintivamente hacia el río. Quizás debería tomar un poco de agua. Pero la razón le decía que no. Aún no estaba a punto de morir de sed. Era otra experiencia que había oído de aquel veterano. Nunca debía confiar demasiado en su estómago. No era tan resistente. No todos tenían la constitución física de Ed Stafford o Bear Grylls. Caminemos un poco más. Aunque no encuentre a nadie, al menos debería poder encontrar señal. Entonces bastará con hacer una llamada de auxilio, solo que no sé cuánto costará. Pensando en esto, Jack no pudo evitar sentir un poco de pesar. No por el dinero, sino por este viaje que había logrado organizar con esfuerzo. Por fin se había alejado del ritmo acelerado de la sociedad. Sin reuniones ruidosas ni noches de trabajo extra. Para esta expedición, había preparado cuidadosamente todo el equipo. Caña de pescar portátil, pala plegable, cuchillo de supervivencia, binoculares, botiquín médico. La chaqueta impermeable y las botas altas de senderismo también eran nuevas. Pero ahora disfrutar de la exploración al aire libre se había vuelto un lujo.
No tener un accidente y no retrasar el trabajo se habían convertido en su único objetivo. Volvió a colgar la cantimplora en su hombro, se dio la vuelta y estaba a punto de seguir caminando a lo largo del río. De repente, oyó un leve ruido detrás de él. Antes de poder girarse, sintió un dolor en la parte posterior de la cabeza. Bajo el resplandor del sol poniente, frente a la entrada de la cueva. Un grupo de mujeres miraba a lo lejos con preocupación, y de vez en cuando gritaban hacia la distancia, como si esperaran una respuesta. Pronto oscurecería. En el pasado, los hombres nunca regresaban tan tarde, hubieran cazado o no. Una situación tan anormal parecía anunciar que algo terrible estaba a punto de ocurrir. Una tribu no podía existir sin hombres. Si no tenían la caza que los hombres traían de vez en cuando y solo dependían de la recolección, no podrían sobrevivir. Además, si otras tribus los descubrían, vendrían con lanzas para apoderarse de su tribu, y sus hijos pequeños serían asesinados. Y, además, la temporada de lluvias estaba a punto de llegar. Entre ellas, la mujer que estaba más al borde era la que mostraba mayor preocupación. Además de esperar el regreso de los hombres, también esperaba a su hija, Shea. Los gritos se transformaron poco a poco en lamentos. Algunas mujeres incluso empezaron a llorar. En ese momento, una pequeña figura apareció a lo lejos. Shea. La madre de Shea gritó y corrió hacia ella. Shea, ¿qué es eso que llevas en la espalda? Al ver a Shea cubierta de sudor y cargando algo, pensó que era una presa. Una presa tan grande bastaría para que la tribu comiera bien durante un día. Ellas nunca habían comido hasta quedar satisfechas. Pero cuando vio claramente la apariencia de aquella supuesta presa, lanzó un grito de sorpresa, atrayendo la atención de las demás mujeres. Shea había traído de vuelta a una persona, y además era un hombre extraño. Mamá, quiero aparearme con él. Al ver el miedo en el rostro de su madre, Shea se sintió confundida. Hombre salvaje. Shea, los hombres salvajes no pueden quedarse. Deshazte de él rápidamente. Cuando despierte, huirá. Después traerá a su tribu para devorarnos. Las mujeres se acercaron y comenzaron a reprocharle con pánico. En esta época de clanes matriarcales, cada clan estaba unido por la sangre. Podían aceptar forasteros, pero debía ser voluntario. De lo contrario, solo traería problemas. Déjenlo quedarse. Una voz con autoridad interrumpió la discusión. Era la gran madre Shima. Su mirada se apartó de la oscuridad lejana y se posó sobre Jack. Todas miraron a Shima. Sabían lo que esas palabras significaban. La noche había caído por completo. Ahora, lo único que brillaba eran las estrellas y la hoguera. Los hombres, probablemente no regresarían. Capítulo 2. Objetivo. Tener suficiente comida. Duele. Duele mucho. Me duele la cabeza. Se sentía como si le hubieran golpeado con un palo. En medio de su confusión, Jack primero se tocó el costado de la cabeza. Efectivamente, tenía un gran chichón. ¿Qué está pasando? Abrió los ojos lentamente y, al ver la escena ante él, sus pupilas se dilataron. Frente a él había más de 20 mujeres que solo llevaban faldas de hierba. El resto de sus cuerpos estaba completamente desnudo. La piel color trigo de las mujeres y sus rasgos femeninos sin ocultar mostraban una belleza primitiva y salvaje. Pero el aturdimiento solo duró un instante. Jack reaccionó rápidamente y sacó el cuchillo de supervivencia de su cintura. Esto era demasiado extraño. Él había venido a participar en una expedición al aire libre, no se había apuntado a ningún evento temático de vida salvaje. La hoja afilada salió de su funda, y una atmósfera tensa se extendió por la cueva. Las mujeres retrocedieron asustadas una tras otra, mirando con inquietud a aquel hombre vestido de forma extraña. Mientras se mantenía alerta ante aquel grupo de mujeres y niños vestidos como gente primitiva, también observaba el entorno en el que se encontraba. Era una cueva estrecha. En la entrada había una hoguera, que era la única fuente de luz en el interior. En algunos lugares del interior había hierba seca extendida, y también se podían ver unas cuantas piedras de formas variadas, que evidentemente habían sido talladas de manera rudimentaria por manos humanas. En ese momento, una mujer que aparentaba tener poco más de 30 años movió los labios, y un lenguaje incomprensible llegó a los oídos de Jack. Jack la miró y vio que en el rostro tosco de esa mujer aún había rastros de lágrimas.
¿Qué diablos está diciendo? Ese idioma, a primera escucha, sonaba un poco como ruso. De hecho, esas mujeres también tenían rasgos físicos propios de europeos. Jack frunció el ceño, miró a la mujer que hablaba y negó con la cabeza, indicando que no entendía. Al darse cuenta de que no podían comunicarse con Jack, las mujeres mostraron algo nerviosas. No solo Shima. Otras mujeres también empezaron a hablar sin parar en ese idioma incomprensible. Jack se sentía completamente confundido. Desde que se despertó esa mañana, no habían parado de ocurrirle cosas extrañas. No sabía por qué tenía un chichón en la parte posterior de la cabeza. Al abrir los ojos, se encontró dentro de una cueva, rodeado por un grupo de mujeres que parecían primitivas. Esto era demasiado extraño, tan extraño como si realmente hubiera viajado a la era primitiva. Espera. Su corazón empezó a latir más rápido, y una idea audaz apareció en su mente. ¿No sería que, realmente había viajado en el tiempo a la era primitiva? Aunque la montaña Ailao tenía zonas sin explorar, era imposible que existieran humanos primitivos sin haber sido descubiertos. Si eso era cierto, entonces todo lo absurdo parecía volverse razonable. Si había viajado a la era primitiva, entonces en el mundo real debería considerársele desaparecido. En ese caso, el seguro que había contratado al unirse a la expedición al aire libre debería indemnizar, ¿no? Si mal no recordaba, por desaparición se pagaban 500.000 o 1 millón. Maldición, aún no había borrado el historial del navegador de su casa. Habrá alguien que, al investigar su desaparición, revise su historial de navegación. Muchos pensamientos se agolparon en su mente, y por un momento Jack sintió que la cabeza le dolía aún más. De repente, vio que la mujer de mayor edad se arrodillaba y empezaba a postrarse ante él. Las demás mujeres, al verlo, también comenzaron a postrarse, y aunque los niños no entendían por qué, sus cabezas fueron presionadas hacia abajo por las mujeres que tenían al lado. Jack. Al ver esta escena, el cerebro de Jack casi se bloqueó. ¿Qué demonios significaba esto? Mirando a ese grupo de personas primitivas y reflexionando un momento, Jack de repente notó algo extraño. ¿Por qué en esta tribu no había hombres? Y al recordar las lágrimas en el rostro de la mujer que había hablado antes, podría ser que todos los hombres de esta tribu hubieran muerto, por lo que lo habían recogido y traído de vuelta, suplicándole que se quedara. ¿Quedarme? Aunque su voz era baja, las mujeres de la cueva se detuvieron y lo miraron con ojos llenos de esperanza. Al darse cuenta de que no entendían su idioma, Jack lo pensó un momento y simplemente asintió con la cabeza. Esta vez, ellas sí lo entendieron. Se acercaron emocionadas y volvieron a hablar sin parar en su lengua incomprensible. Al ver en los rostros de las mujeres esa mezcla de tristeza y expectativa, Jack supuso que había acertado. En efecto, querían que se quedara. Y era evidente que esa decisión era muy favorable para él. Este era un mundo primitivo donde ni siquiera podían comer hasta llenarse. Actuar solo era, sin duda, inviable. Además, como hombre moderno, Jack no quería pasar el resto de su vida jugando a la supervivencia en la naturaleza. No solo tenía que lograr comer hasta saciarse y vestirse para no pasar frío, también tenía que desarrollar la civilización. El desarrollo de la civilización no era algo que pudiera hacer una sola persona. El pueblo era el creador de la historia. Pensando en eso, Jack volvió a observar el interior de la cueva. Esto debía de ser la edad de piedra. Incluso si él fuera un experto en todo, empezando desde la edad de piedra, sería imposible recuperar en su vida la calidad de vida que tenía antes de viajar en el tiempo. El desarrollo de la civilización no podía lograrse de la noche a la mañana. Acelerar más de 10.000 años de progreso civilizatorio para completarlo en solo unas décadas, sin alguna fuerza misteriosa que ayudara, no sería más que una fantasía. Y además, él no era ningún experto integral. Solo era un graduado en ingeniería civil que luego se había cambiado al sector de operaciones de Internet, un simple trabajador explotado. Aunque, por afición personal y aprovechando los ratos de ocio en el trabajo, se había convertido en un politólogo de teclado, un historiador de teclado, un ingeniero industrial de teclado, un químico de teclado y un biólogo de teclado. Podía decirse que sabía un poco de todo, pero solo un poco. En fin, en esta situación, lo mejor será ir paso a paso. Ojalá en lo que me queda de vida pueda disfrutar de una calidad de vida como la de un rey.
Mientras Jack reflexionaba, Shima se acercó a la hoguera, sacó de entre las brasas algo negro y chamuscado, y lo puso frente a él. Parecía ser la raíz de alguna planta que había sido asada al fuego. Tras observarla un momento, Jack la tomó, limpió la ceniza de la superficie y, bajo la mirada de las mujeres, le dio un mordisco. Cuando las mujeres vieron que Jack se había comido la comida que originalmente les pertenecía, no mostraron disgusto. Al contrario, empezaron a vitorear. Si comía su comida, entonces era uno de los suyos. La tribu volvía a tener un hombre. Y al pensar que mañana el hombre podría salir a cazar carne, la expectación en los rostros de las mujeres se intensificó. Pero la expresión de Jack en ese momento no era muy buena. Se tragó a la fuerza ese tubérculo desconocido y, sintiendo su sabor áspero, chasqueó la lengua. Maldita sea, qué asco. Y además, no llenaba el estómago en absoluto. Al llegar a la sociedad primitiva, lo más urgente era resolver de verdad el problema de la supervivencia. La supervivencia siempre era lo primero. Recordando aquellos juegos de supervivencia que había jugado en la universidad, lo primero que se pensaba no era construir una casa ni explorar el mundo, sino resolver antes el problema del hambre. Por supuesto, como hombre moderno, Jack no quería limitarse solo a resolver el problema de la comida. Había algo aún más importante. Liberar mano de obra para hacer más cosas. Hacer cerámica, construir casas, incluso fundir hierro. Para hacer todo eso, debía haber suficiente mano de obra disponible. En ese momento, las mujeres también regresaron junto a la hoguera y empezaron a comer, pero la comida que tenían en las manos era más pequeña que la que Shima le había dado antes a Jack. Evidentemente, habían escogido el trozo más grande para él. Mirando a su comunidad de destino compartido, Jack se metió en el estómago todo el tubérculo asado y luego empezó a observar el interior de la cueva. Dentro solo había lanzas burdas con puntas afiladas y palos de madera. No había otras armas, como arcos o flechas. No sabía si los hombres que antes pertenecían a la tribu se los habían llevado, o porque en esta era primitiva aún no se había inventado el arco. ¿O debería fabricar un arco? Pero en cuanto esa idea surgió en su mente, Jack la descartó de inmediato. Aunque el arco era una herramienta revolucionaria para la caza, no era adecuado para su situación actual. Primero, fabricar un arco realmente útil era de por sí complicado y exigía materiales y técnicas relativamente avanzadas. Segundo, cazar con arco requería aprendizaje. Y por último, aunque se fabricara un arco, si se lo daba a las mujeres, la eficacia sería muy limitada. Y en esta tribu, solo él era hombre. Jack había decidido firmemente que no iría a cazar. Los anteriores hombres de la tribu eran un ejemplo claro. La seguridad era lo primero, y además, todavía no había llegado al punto de tener que arriesgar su vida. Cierto. El río. De repente, Jack pensó en el pequeño río que había seguido durante todo el día. Para obtener comida suficiente de manera eficiente y segura, garantizando al mismo tiempo su propia seguridad. Para una tribu que carecía de herramientas y de mano de obra, pero que estaba cerca del río, fabricar trampas para peces era claramente la mejor solución. Mientras montaba una tienda, Jack pensaba en los detalles de cómo fabricar las trampas para peces. A la luz de la hoguera, las mujeres miraban con curiosidad al nuevo miembro de la tribu. No sabían lo que hacía el único hombre de la tribu, al igual que no sabían que ese día sería la última vez que pasarían hambre. Capítulo 3. Una decisión que va contra los antepasados. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por la estrecha entrada de la cueva. Las mujeres fueron despertando poco a poco. Bajo la organización de la Gran Madre Shima, algunas recogieron cestas rudimentarias tejidas con corteza de árbol, mientras que otras recogieron palos de madera. Las primeras se encargaban de recolectar. Las segundas, de buscar lugares donde se pudiera recolectar. Shea también tomó su palo, pero en lugar de unirse al grupo de recolección, se detuvo para mirar hacia la tienda. La noche anterior, al igual que las demás mujeres, Shea había vigilado la tienda hasta que Shima cubrió la fogata con cenizas. Ahora que la cueva se iluminaba una vez más, Shea comenzó a examinarla con renovada curiosidad. La Gran Madre Shima también miró hacia la tienda, no por curiosidad, sino para llamar al nuevo hombre para que saliera a cazar. Sin embargo, dudaba en acercarse, pues la tienda le infundía cierto temor. Era un objeto extraño completamente desconocido.
Y justo en ese momento, bajo la mirada de todos, el objeto extraño abrió la boca y escupió al único hombre de la tribu. Jack salió de la tienda y, soportando la sensación de hormigueo en el cuero cabelludo, sacudió los pequeños insectos adheridos a la tienda. Cerró bien la cremallera de la tienda, se puso de pie y miró hacia las mujeres que se preparaban para salir de la cueva, con un atisbo de entusiasmo en su rostro. Durante toda la noche, no solo había reunido, a partir de recuerdos dispersos, los detalles sobre cómo fabricar trampas para peces y cómo pescar con ellas, sino que además se había estrujado el cerebro para trazar una ruta. Una ruta que iba desde la edad de piedra hasta la edad de bronce, y del estado primitivo a la sociedad agrícola. En el mejor de los casos, en un año. En el peor, en 3. Jack confiaba en que, como mínimo, podría vivir en una casa limpia y cómoda, y comer no solo hasta llenarse, sino también disfrutar de la comida. Y ahora era el momento de dar el primer paso. Poner en marcha el primer plan de 5 días. En 5 días. Comer hasta saciarse y liberar mano de obra. Se aclaró ligeramente la garganta y, al ver que atraía la atención de todos, empezó a usar gestos para anunciar con esfuerzo una decisión que, para esos primitivos, iba en contra de las costumbres ancestrales. Ese día no irían a recolectar. Todos se dedicarían a hacer una sola cosa: tejer cestas. Por supuesto, eso era solo para que los primitivos lo entendieran. En realidad, lo que Jack quería que fabricaran eran trampas para peces con púas invertidas. Después de comprender a grandes rasgos lo que Jack quería decir, los rostros de las mujeres primitivas se llenaron de desagrado e incomprensión. La gran madre Shima salió y expresó una fuerte oposición. La razón de la oposición era simple. No entendían por qué debían hacerlo y, además, perderían un valioso tiempo de recolección. Cuanto menos tiempo se dedicaran a recolectar, menos comida obtendrían. Aunque estaban acostumbradas a no comer hasta llenarse, aún así no podían aceptar pasar hambre. Además, el tiempo de recolección estaba destinado a la recolección. Nunca habían hecho otra cosa. La gran madre de Shima no lo había hecho, y la gran madre de la gran madre de Shima tampoco. Pero Jack no pensaba explicarlo. No solo porque no podían comunicarse y hacerlo sería demasiado problemático, sino también porque, aunque lo explicara, ellas no lo entenderían. Cuando vean los peces, lo entenderán sin necesidad de explicación. Al ver la actitud firme de Jack, las voces de oposición se hicieron cada vez más fuertes. Desde la noche anterior, todas esperaban que el nuevo hombre que se había unido a la tribu pudiera cazar una presa. En realidad, eso era algo que esperaban todos los días. Después de todo, la carne era incomparable con los tubérculos que desenterraban o las bayas que recolectaban. No solo sabía mejor, sino que además daba fuerzas después de comerla. Y ahora parecía que ese hombre no solo no iba a cazar, sino que tampoco las dejaba recolectar. Jack se limitó a mirar a las mujeres que expresaban su fuerte descontento, sin decirle una palabra, hasta que, las voces de oposición se fueron apagando poco a poco. Tal y como había sospechado. Por la forma en que se habían comportado la noche anterior, Jack ya lo había sospechado. Aunque era una sociedad matriarcal, como único hombre de la tribu, tenía un estatus muy especial. Tan especial que le daba cierto margen para actuar con capricho. Por supuesto, Jack también era muy consciente de sus límites. Eso no significaba que pudiera hacer lo que quisiera, y ese estatus desaparecería en cuanto llegara un segundo hombre a la tribu, o cuando se agotara por completo la confianza. Sin embargo, no le preocupaba. Si ese día lograba que todos comieran pescado, el prestigio que traía consigo ese estatus crecería como una bola de nieve. Cuando las mujeres dejaron de hablar y la oposición desapareció por completo, Jack salió de la cueva llevando consigo a las mujeres, cuyos rostros mostraban preocupación y reticencia. El bosque fuera de la cueva no era muy espeso. La luz del sol se filtraba a través de las grandes hojas y formaba manchas de luz. Gran parte de la corteza de los árboles había sido arrancada, probablemente por los habitantes del lugar. Señaló el árbol, luego la cesta, y después empezó a contar con los dedos delante de Shima, indicando que quería corteza suficiente para hacer 6 cestas como esa. Para asegurarse de que Shima entendiera, repitió el conteo de dedos 4 o 5 veces. Cuando vio que el ceño fruncido de Shima se profundizaba aún más, Jack se sintió aliviado. Seguramente lo había entendido. Aunque seguía sin estar dispuesta, Shima empezó a organizar a todos para arrancar la corteza.
Al ver que las mujeres comenzaban a moverse, Jack tampoco perdió el tiempo. Sacó la pala plegable y empezó a preparar el armazón de las trampas. Eligió una rama que no era demasiado delgada y, usando toda su fuerza, blandió la pala. Con solo 2 o 3 golpes la cortó. Luego, según la longitud de su brazo y su estatura, cortó la rama en 2 tamaños distintos. Eso formaba el esqueleto principal en forma cónica de la trampa para peces con púas invertidas. Muchas mujeres, al ver que Jack cortaba ramas gruesas con tanta facilidad, mostraron asombro en sus ojos. Ni siquiera el hombre más fuerte que había tenido la tribu, con la hacha de piedra más afilada, podía lograr algo así. En su comprensión, las armas no podían ser tan afiladas, así que pensaron que Jack debía de ser muy fuerte. Al ver lo poderoso que era el único hombre de la tribu, Shima sintió una punzada de amargura en el corazón. Qué bien sería si un hombre tan fuerte pudiera ir a cazar. Ahora solo esperaba poder satisfacer pronto a Jack, para que, como los hombres anteriores de la tribu, fuera a cazar. Tras un rato de trabajo, hasta que hubo materiales suficientes para hacer 6 armazones de trampas para peces, Jack se detuvo, jadeando. La noche anterior solo había comido un poco de tubérculo, y el ácido del estómago le revolvía por dentro, como si fuera de digerirse a sí mismo. Pero al pensar que no pasaría mucho tiempo antes de poder disfrutar de un festín de pescado asado, la dopamina producida por esa alegría anticipada hizo que Jack sintiera de pronto que no tenía tanta hambre. Tal vez 6 trampas no bastaran para saciar a más de 20 mujeres y a más de 10 niños, pero al menos no pasarían hambre. Arrojarlas a un río que nunca había sido tocado por humanos sería, sin duda, un ataque de reducción de dimensiones contra los peces. Se había recolectado una gran cantidad de corteza, y además se había rasgado en tiras largas y delgadas. Cuando Jack regresó al grupo, Shima se acercó y empezó a hacer gestos. Después de mirar un rato, Jack por fin entendió. Shima quería que fuera a cazar. Cazar era imposible. En esta vida, jamás cazaría. Pero, cuando era necesario, había que decir alguna pequeña mentira. Si ahora se negaba directamente, sería un problema si ellas se declaraban en huelga y dejaban de trabajar. Mirando los rostros llenos de preocupación de las mujeres, Jack asentía con la cabeza mientras pensaba para sí. Cuando saquemos los peces y los pongamos a asar al fuego, seguro que se les borrará la tristeza del rostro. Al ver que Jack asentía, las mujeres se animaron. Mientras terminaran de tejer esas 6 cestas extrañas, el hombre de su tribu estaría dispuesto a ir a cazar. Todas se pusieron a arrancar corteza con gran entusiasmo, rasgándola en tiras. Jack observaba desde un lado y les daba indicaciones cuando hacía falta. Después de todo, se trataba de trampas para peces con púas invertidas, algo difícil para unos primitivos que solo sabían tejer cestas. Desde el amanecer hasta cerca del mediodía, por fin se terminaron las 6 trampas. Haber gastado toda la mañana en algo que, para las mujeres primitivas, no tenía ningún sentido, hizo que todas se sintieran muy angustiadas. Eso significaba que solo quedaba medio día para recolectar, y así la cantidad de comida que obtendrían se reduciría considerablemente. Pero cuando vieron a Jack alejarse sin mirar atrás, llevándose las cestas que habían tejido, en dirección opuesta a la cueva, las caras de todas volvieron a iluminarse con sonrisas. Algunas mujeres, en cambio, parecían pensativas. Unas cestas tan grandes, tejidas para llevarlas a cazar. ¿Será que ese nuevo hombre podía atrapar presas que llenaran por completo las cestas? Con esa suposición, las sonrisas en los rostros de las mujeres se volvieron aún más amplias. Jack no imaginó que, sin querer, les había pintado un panorama prometedor a estas mujeres. Las mujeres volvieron a dividirse en grupos y comenzaron a internarse en el bosque. Pero Shea, dentro del grupo, no dejaba de mirar la espalda de Jack, y de pronto recordó algo. Parece que tenía que aparearse con ese hombre. La situación inesperada del día anterior había hecho que olvidara ese asunto importante. Pero ahora, al recordarlo, una sonrisa se extendió por el rostro de Shea y sus pasos cambiaron gradualmente de dirección. Capítulo 4. Descubrimientos en la ribera del río. El río no quedaba lejos de la tribu, lo cual coincidía con las costumbres de asentamiento de los pueblos primitivos. Tras caminar un rato, Jack divisó el río frente a él. La corriente era lenta y el agua turbia, de modo que no se podía ver el fondo a simple vista. Numerosos árboles altos crecían a lo largo de la orilla.
Al acercarse a uno cubierto de espesas enredaderas, revisó primero con cuidado las ramas en busca de serpientes u otras criaturas peligrosas. Solo después de confirmar que no había peligro sacó su cuchillo de supervivencia y comenzó a cortar las lianas. Reunió 12 en total, atando 2 a cada trampa de pesca con púas antes de arrojarlas al agua. Ahora solo tenía que esperar y regresar más tarde para recoger la captura. Una trampa tras otra fue lanzada, levantando salpicaduras y ondas sobre la superficie del río. Cuando terminó, Jack sacó su cantimplora militar y comenzó a llenarla de agua. Al mismo tiempo, observó el entorno del bosque primitivo junto al río. Tenía que admitirlo. Aquel lugar era prácticamente un paraíso para la pesca. Ah, cierto, parecía que también llevaba una caña de pescar portátil en la mochila. Tal vez podría pescar algunos peces primero para llenar el estómago. Mientras pensaba en ello, la tranquila superficie del río empezó a agitarse de repente, formando un enorme remolino. Al instante siguiente, un gran pez cubierto de escamas saltó fuera del agua. Su enorme cola golpeó la superficie mientras su cuerpo se retorcía con violencia en el aire, como si estuviera volando. La causa de aquella escena extraña era un grupo de peces oscuros y deformes que se aferraban a su cuerpo. Siempre se decía que los peces grandes se comían a los pequeños, pero nunca imaginó presenciar a peces pequeños atacando a uno grande. Y justo entonces ocurrió algo aún más inesperado. Las escamas del gran pez estallaron de repente hacia afuera, y los peces negros cayeron como bolitas de masa en agua hirviendo. ¿Qué clase de pez es ese? Parece un erizo. Jack abrió los ojos de par en par, lleno de asombro. No solo nunca había visto algo así, sino que ni siquiera había oído hablar de un pez con una habilidad tan extraña. Solo 2 o 3 de los peces negros que estaban mordiendo la cola no se vieron afectados. Pero cuando el pez grande se sumergió de nuevo en el río, la inmensa tensión que se propagó por la superficie del agua, combinada con las convulsiones del pez, lanzó instantáneamente a esos peces negros por los aires. Por pura casualidad, uno de ellos cayó en un pequeño hoyo no muy lejos de Jack. Varado en la orilla, el pez negro se agitaba desesperadamente, a punto de volver a saltar al río. De repente, apareció un pie humano y lo pateó de regreso. Luego siguieron 2 o 3 pisotones más, aplastando su cuerpo con fuerza. Gracias por el regalo, naturaleza. Después de asegurarse de que el pez estaba completamente muerto, Jack se agachó, lo agarró por la cola y lo levantó. Su cuerpo era bastante plano, y su color no era realmente negro, sino más bien verde oscuro. Lo que más lo sorprendió fueron las 2 filas de afilados dientes dentro de su boca. Con razón había podido aferrarse a ese pez grande. Tenía dientes. Menos mal que no se había caído al río hace un momento. De lo contrario, habría terminado sirviendo de comida para esas cosas. En ese instante, su mirada volvió al pequeño hoyo donde había caído el pez. La forma de ese hoyo era extraña. Parecía la marca de una garra. Y era más o menos del tamaño de su cabeza. Al darse cuenta de eso, sintió que el cuero cabelludo se le erizaba. Delante había 4 marcas poco profundas de dedos, y detrás el hoyo más profundo donde había caído el pez. Se parecía mucho a la huella de un gran felino. Y los felinos, eran todos carnívoros. TCH. Si se encontraba con la bestia que había dejado esa huella, ya no sería él quien estuviera agradeciendo a la naturaleza. Y pensar que antes había estado planeando pescar allí. Después de tanto esfuerzo, probablemente terminaría alimentando a algún gato gigante. Al recordar cómo había seguido el curso del río durante tanto tiempo el día anterior, Jack sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¡Uah! De repente, una voz clara sonó a su lado, sobresaltándolo. Levantó la cabeza de golpe y, al ver que se trataba de una joven tribal de aspecto inofensivo, por fin soltó un suspiro de alivio. Shea. En ese momento, Shea se señaló a sí misma, sonriendo con inocencia mientras decía su nombre. Incluso sacó un poco el pecho, aunque no era muy notable. Shea. Así que ese era su nombre. Jack notó el pequeño gesto, pero no tenía tiempo para prestarle atención. Se mantuvo alerta a su alrededor mientras pensaba en qué hacer a continuación. Al principio había planeado esperar junto al río durante unas horas, recoger las trampas y luego regresar a la cueva. Pero ese plan ya no era viable. Era demasiado peligroso.
Aunque no se encontrara con un gran felino, quién sabía con qué otras amenazas podría toparse. Al ver que no recibía la reacción que esperaba, una pizca de decepción apareció en el rostro de Shea. Miró su propio cuerpo con cierta inseguridad. Entonces se dio cuenta del pez negro que Jack llevaba en la mano. Su mirada apagada se iluminó de repente, incluso más que cuando lo había encontrado antes. Pez negro. Solo lo había comido una vez, hacía mucho tiempo, cuando su tío que más tarde murió cazando había encontrado uno junto al río. Los pensamientos que tenía antes sobre aparearse desaparecieron por completo mientras miraba el pez, casi babeando. Comer y reproducirse. Ambos eran instintos primarios. Pero, claramente, comer era más importante. De lo contrario, no existiría el dicho de que solo cuando se está saciado se piensa en el deseo. Ruiba. Shea gritó con alegría. Jack giró la cabeza y vio que ella miraba fijamente el pez en su mano, con los ojos brillando. Ruiba debía de ser la palabra que usaban para pez. Bien, ya que había conocido a esta joven primitiva llamada Shea, quizá podría encontrar a las demás mujeres de la tribu a través de ella. Cuando las reuniera a todas, al ser más personas, el riesgo de ser atacados por bestias salvajes disminuiría. Entonces solo tendría que esperar junto al río y recoger los peces. Shima. Tras pensarlo un momento, Jack intentó decir ese nombre a Shea. Ella apartó la mirada del pez con cierta dificultad y lo miró a él. Shima. Ve a buscar a Shima. Mientras hablaba, hizo varios gestos para explicarle lo que quería decir. Al comprender sus movimientos aunque no sabía por qué Jack quería encontrar a Shima, Shea aún así asintió con la cabeza. Aunque el bosque no era tan denso como una selva tropical, seguía siendo lo bastante confuso como para desorientar a cualquiera. Jack no tenía idea de cómo Shea lograba orientarse con tanta precisión. Durante el trayecto, además de observar con cautela los alrededores, también intentó comunicarse con ella. Tras un breve intercambio, se dio cuenta de que el idioma de la tribu era extremadamente primitivo. Estaba compuesto principalmente por sustantivos y verbos concretos, con una cantidad mínima de palabras abstractas. Aprenderlo no sería mucho más difícil que el inglés de primaria. Dominar el idioma de los pueblos primitivos seguía siendo muy importante. Después de todo, no podía esperar que ellos aprendieran chino. Partiendo de su lengua actual y guiándola poco a poco hacia una estructura más cercana al chino, formando así un sistema lingüístico más desarrollado y acorde a las necesidades de producción sería la mejor solución. Justo cuando estaba reflexionando sobre ello, Shea, que no podía apartar la vista del pez negro, gritó de repente. Jack miró hacia adelante y, tal como esperaba, vio a varias mujeres entre los árboles, lo que lo tranquilizó. Sin embargo, cuando aquellas mujeres se fijaron en Jack, sus expresiones distaban mucho de ser amistosas. Capítulo 5. Encuentro con un tigre dientes de sable. En las cestas de las mujeres solo había unas pocas bayas dispersas, y en algunas apenas unos míseros trozos de raíces. Sus rostros, al igual que el de Shima, estaban llenos de preocupación. Solo pensar en el hambre que las esperaba esa noche bastaba para ensombrecer sus expresiones. Entre el grupo ya empezaban a oírse murmullos de descontento hacia el recién llegado. Si no hubieran perdido toda la mañana, no habrían recolectado tan poca comida. Al escuchar aquellos comentarios, incluso Shima empezó a arrepentirse de haber aceptado la petición de Jack. En una tribu primitiva como aquella, ser líder no significaba poseer poder, sino cargar con una enorme responsabilidad. La de garantizar que la tribu pudiera seguir existiendo. Y cuando las mujeres vieron a Jack acercarse junto con Shea, la tristeza en sus rostros fue reemplazada por la ira. Habían desperdiciado toda la mañana para que ese hombre saliera a cazar, como lo hacían los hombres de la tribu en el pasado. Y ahora era él quien venía a buscarlas. Al percibir claramente su descontento, Jack levantó de inmediato el pez que llevaba en la mano. Mostrar aquel pez negro valía más que 1000 palabras. Ruiba. Shea también gritó desde un lado, brindándole un apoyo decisivo. Todas las mujeres dirigieron la mirada hacia el pez negro, y sus expresiones volvieron a cambiar. Tanto las que estaban recolectando como las que hacían guardia se acercaron rápidamente. Empezaron a hablar animadamente a su alrededor. Como apenas había aprendido algo del idioma primitivo, Jack solo podía entender unas pocas palabras, sin captar realmente lo que decían.
Aún así, por sus rostros era evidente que estaban felices. Se aclaró ligeramente la garganta y, con el escaso vocabulario del que disponía, se dirigió a ellas. Más peces. Muchos. Demasiados para cargar. Ir juntos. Unas pocas mujeres mostraron sorpresa, pero la mayoría lo miró con total desconcierto. Al ver su reacción, Jack repitió el mensaje varias veces. Un pequeño grupo, deduciendo su intención, comenzó a traducir para las demás. Aún así, lo hacían con expresión dubitativa. Porque, si realmente significaba lo que parecía, resultaba casi imposible de creer. Los peces no podían atraparse. Solo podían recogerse en la orilla del río, porque cualquiera que se adentrara en el agua sería devorado por los peces negros hasta quedar reducido a huesos. Era una verdad transmitida desde los tiempos de la abuela de la gran madre Shima. Encontrar siquiera un solo pez ya era una suerte extraordinaria. ¿Cómo iba a ser posible encontrar tantos, tantos que ni siquiera pudieran cargarlos? Tras intercambiar palabras entre ellas, el escepticismo se reflejó en todos los rostros. Para ellas, aquello simplemente no tenía sentido. Incluso la expresión de Shima mostraba una clara vacilación. Miró el pez, luego a Jack, el hombre que acababa de unirse a la tribu. En la ribera podían aparecer bestias salvajes. Aunque en grupo el riesgo disminuía, seguía siendo peligroso. Más importante aún, en la orilla había muy poco que recolectar. Ir allí ahora probablemente consumiría aún más tiempo de recolección. Cuando regresaran a sus zonas habituales, el sol ya estaría poniéndose y la oscuridad caería. ¿Y si al final no había esos peces imposibles de cargar? Confiar solo en ese único pez negro y en los escasos suministros que habían reunido no bastaría para evitar que las mujeres y los niños de la tribu pasaran hambre esa noche. Al ver la vacilación de Shima, en el corazón de Jack surgió de repente un deseo de poder. Como un simple oficinista que apenas llevaba poco tiempo en el mundo laboral, jamás había tenido pensamientos así. Pero ahora estaba claro. Necesitaba autoridad, una autoridad absoluta concentrada en sus propias manos. Había demasiadas cosas que tendría que hacer en el futuro, cosas que aquellos pueblos primitivos ni siquiera podían comprender. Cerámica, fundición de bronce, todo eso estaba muy por encima de su entendimiento. Y ahora estaban dudando tanto solo para seguirlo hasta la orilla a recoger unos peces. ¿Qué pasaría más adelante? Solo obteniendo un poder real y haciendo que aquellos primitivos lo obedecieran sin cuestionarlo podría dejar de estar tan limitado. La propia naturaleza ya era aterradoramente poderosa. Si además tenía que contenerse, ¿cómo iba a sobrevivir? Pero, ¿cómo podía lograrlo? Tal vez, inventar un dios. En el instante en que esa idea apareció, los ojos de Jack se iluminaron. Justo entonces, la gran madre Shima por fin habló. Su mirada se apartó del pez y se dirigió hacia las mujeres. Había pensado en muchas cosas, hasta que una idea surgió de repente en su mente. ¿Y si realmente había peces? Tal como había dicho aquel hombre. Tantos que ni siquiera podrían cargarlos. Nosotras, vamos a la orilla del río. Caminaron quién sabe cuánto tiempo, hasta que el sol dejó de ser tan abrasador y, solo entonces, oyeron el suave murmullo del agua. ¿Dónde está el ruiba? Ahora que la hierba de la orilla podía verse entre los huecos de los árboles, alguien no pudo contenerse y preguntó. En la orilla. Jack respondió con sencillez. En realidad era una respuesta bastante obvia, pero ya no importaba. La enredadera que había atado al árbol estaba a la vista, a solo unos pasos. De repente, una fuerza tiró de su brazo. Se volvió confundido hacia Shima, solo para ver su rostro lleno de terror. Y no era la única. Todas las mujeres se habían detenido en seco, demasiado asustadas para moverse. Al darse cuenta de que algo no iba bien, Jack siguió la dirección de sus miradas. No muy lejos, una enorme figura emergía lentamente de los arbustos. En cuanto la vio con claridad, sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Un tigre. No. Era incluso más grande que cualquier tigre que hubiera visto en el zoológico. Al parecer había terminado de beber. La bestia levantó la cabeza y dos largos y gruesos colmillos llamaron de inmediato la atención de Jack. ¿Un tigre dientes de sable? Había oído hablar de ellos desde niño. Depredadores prehistóricos en la cima de la cadena alimenticia.
Y ahora uno estaba allí, frente a él, de carne y hueso. Comparado con un tigre, en realidad se parecía más a un león, o quizá a una monstruosa mezcla de ambos. Tal vez guiado por su agudo instinto de caza, el tigre dientes de sable, que ya parecía dispuesto a marcharse, volvió de repente la mirada hacia el grupo. Casi al mismo tiempo, Shima lanzó un grito, y varias mujeres comenzaron a rugir rítmicamente junto a ella. ¡Ura! 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 Todas se unieron, gritando hacia la bestia. Pero el tigre dientes de sable no mostró ningún signo de miedo. Simplemente las observó. Luego resopló y se alejó de la orilla con paso despreocupado. ¿Había pasado el peligro? Jack tragó saliva. Menos mal que no había venido solo. En esta era salvaje, la cautela era la única forma de sobrevivir. Cuando el momento de tensión terminó, varias voces enojadas surgieron entre el grupo. El hambre y la muerte eran los miedos más profundos de los humanos primitivos. El terror provocado por el tigre dientes de sable se transformó en ira, dirigida hacia el hombre que las había llevado hasta allí. En lugar de encontrar montones de peces imposibles de cargar, se habían topado con un depredador que podría haberlas matado. Recobrando la calma, Jack miró a las mujeres furiosas. No dijo nada. Tras asegurarse de que era seguro, caminó rápidamente hacia el árbol donde estaba atada la enredadera. La agarró y tiró de ella con fuerza. En cuanto sintió la enorme resistencia, el ceño fruncido en su rostro se relajó. Aquello no podía ser solo la fuerza de la corriente. Tenía que haber peces, y muchos. Capítulo 6. Establecimiento inicial del prestigio. La trampa de pesca con púas fue emergiendo lentamente a la superficie, mientras los peces atrapados en su interior se debatían con fuerza, levantando salpicaduras por todas partes. Aquellos peces jamás habrían imaginado convertirse en las primeras víctimas desafortunadas de la trampa, golpeando el agua con la cola en total desconcierto. Las voces de las mujeres fueron apagándose poco a poco mientras contemplaban la escena con asombro. ¿No era ese el extraño cesto que habían tejido aquella mañana? ¿Por qué había peces dentro? ¿Y por qué lo habían colocado en el agua? El silencio atónito pronto se transformó en un estallido de júbilo al ver la comida. Cada vez más mujeres se acercaron. Algunas gritaban emocionadas, otras incluso agitaban los brazos y comenzaban a bailar. Aunque aquella danza tan primitiva carecía por completo de gracia, expresaba perfectamente su entusiasmo y alegría. Una vez que la trampa fue arrastrada por completo a la orilla, Jack contó la captura. Tenía que admitir que incluso él estaba sorprendido. El atardecer aún no había llegado. Apenas habían pasado 4 o 5 horas desde que colocó las trampas. Y aún así, ya habían capturado 2 grandes peces negros, además de varios pequeños peces desconocidos convertidos en cadáveres. ¿Por qué cadáveres? Porque la mayoría no eran más que cabezas. Es de suponer que el cebo de lombrices había atraído inicialmente a estos pececillos no identificados. Y esos peces, al quedar atrapados dentro sin poder escapar, habían atraído a su vez al depredador supremo del río, el pez negro. Después de revisar la captura de una trampa, Jack no pudo evitar sonreír. Había llegado a preocuparse por no atrapar nada. Al parecer, había subestimado la sabiduría acumulada por miles de años de la humanidad. La sensación de alivio que lo invadía era como encontrar una guía estratégica en un videojuego. Mirando a las mujeres que vitoreaban a su alrededor, las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente mientras pensaba. Todavía no han visto nada, aún quedan 5 trampas más como esta. Sin dudarlo, sacó las 5 restantes una por una. Las 6 trampas estaban completamente llenas. En total, había 11 peces negros, además de incontables restos de peces pequeños. Cada pez negro tenía aproximadamente el tamaño del famoso plato de pescado al vinagre del lago del oeste que Jack solía comer. Sumados todos de distintos tamaños debían pesar al menos entre 20 y 30 kilos. Incluso tras quitar las vísceras y otros desechos, seguía siendo suficiente para alimentar a más de 20 mujeres y a una docena de niños. Cuando reunieron las 6 trampas en un solo montón, las mujeres vitoreaban con tanta intensidad que apenas podían mantenerse en pie. Era una sensación completamente distinta a la debilidad causada por el hambre o el cansancio. Algo que jamás habían experimentado.
Sus rostros estaban llenos de expectación y felicidad, y cuando miraban a Jack, sus ojos brillaban como estrellas. Ese hombre no había mentido. De verdad había más peces de los que podían cargar. Las mujeres no tenían idea de por qué había tantos peces. Para ellas, era algo incomprensible. Aquel método de caza pertenecía a otra era. Algunas incluso creían que el hombre había capturado los peces con anterioridad y luego los había colocado en el agua. Pero, aún así, en las mentes de aquellas mujeres tribales se formó una sencilla cadena lógica. Gracias a ese hombre, había peces. Sin embargo, la sonrisa en el rostro de Shima fue desvaneciéndose, reemplazada por una inquietud inusualmente intensa. Recordó algo que la anterior gran madre de la tribu había mencionado una vez. El poder de un dios tótem. ¿Por qué los peces entraban en los cestos y no escapaban? ¿Podría ser obra de un espíritu totémico? Aunque nunca había visto personalmente una tribu con un tótem, sí había oído historias. Esas tribus vivían hacia donde se pone el sol, junto a un gran río mucho más grande que este. Eran aterradoramente poderosas, razón por la cual su gente se había visto obligada a migrar hacia el este, hacia donde nace el sol. Pensando en ello, Shima levantó la cabeza y miró al hombre vestido con extrañas pieles de bestia, sintiendo crecer su inquietud. Aunque Jack no había mostrado ninguna hostilidad, su imaginación ya la había llenado de miedo. Completamente ajeno a sus pensamientos, Jack repartió los peces entre las mujeres y luego examinó las trampas. Joder, estas trampas están bastante dañadas. En varios puntos, el entramado de corteza había sido mordido hasta quedar casi irreconocible. Si hubiera llegado una hora más tarde, probablemente habrían empezado a romperse. Y no era solo una. Las 6 trampas estaban igual. Sin repararlas, serían inutilizables. Desde luego, la era primitiva no perdonaba, incluso los peces eran así de feroces. Fabricar una sola trampa no había sido nada fácil. Más de 20 mujeres habían necesitado toda una mañana para hacer solo 6. Si se convertían en objetos desechables que hubiera que rehacer cada día, sería un enorme desperdicio de mano de obra. Olvídenlo. Volvamos a la cueva, llenemos primero el estómago y luego pensaremos esto con calma. La orilla del río no era lugar para reflexionar sobre esas cosas, y después de un día entero sin comer, su mente tampoco funcionaba con claridad. Tras atar las trampas con enredaderas, Jack indicó a todos que regresaran. Las mujeres se agruparon de inmediato a su alrededor, incluida Shima. Aquella tribu primitiva, que luchaba por sobrevivir con solo mujeres, ya empezaba a girar en torno a Jack como su líder. El sol se ocultaba tras las colinas del oeste, tiñendo el cielo de nubes rojizas. Por fin, el grupo regresó a la entrada de la cueva. Cuando los niños que se habían quedado dentro vieron tal cantidad de comida, algo que nunca antes habían presenciado, estallaron en una segunda ola de vítores. Pero las mujeres no tenían tiempo para prestarles atención. Estaban ocupadas preparando los peces para asarlos. Quienes tenían pescado buscaban lascas de piedra afiladas. Las que no encontraban ninguna simplemente tomaban una piedra y comenzaban a tallarla ellas mismas. Las que no tenían pescado encendían el fuego o ayudaban a fabricar herramientas de piedra. Aunque la técnica para hacer fuego ya era conocida desde hacía tiempo, resultaba incómodo hacerlo desde cero. A menos que fuera absolutamente necesario, siempre preferían conservar brasas encendidas. Cuando la tribu salía a recolectar, cubrían el fuego con cenizas para mantenerlo latente. Varias mujeres trajeron hierba seca y la introdujeron con cuidado en el fogón mientras soplaban suavemente. Una fina columna de humo se elevó y pronto las llamas empezaron a avivarse. Luego añadieron ramas secas para alimentar el fuego. Al ver que las llamas prendían bien, Jack abrió rápidamente su cantimplora militar y la colocó cerca del fuego. Se lamió los labios resecos, esperando a que el agua hirviera para poder beber hasta saciarse. Algunas mujeres ya habían terminado de preparar los peces negros. Los ensartaron en ramas y los colocaron sobre el fuego para asarlos. El aroma del pescado asado pronto llenó toda la cueva, haciendo que la nariz de todas las mujeres se agitara sin control mientras aspiraban profundamente. Los niños observaban mientras olfateaban el aire, con la saliva brillando en las comisuras de sus bocas. Cuando el sol estaba a punto de ocultarse por completo y la luz que entraba en la cueva era más débil que la del fuego, el primer pez por fin estuvo listo. Sin embargo, nadie comió.
Simplemente se lamían los labios y miraban a Jack. La mujer que había asado el pescado se lo entregó de buena gana. Evidentemente, querían que él diera el primer bocado. Al verlo, Jack sonrió levemente y lo aceptó sin ceremonias. En una época como aquella, no había necesidad de formalidades. Además, aunque intentara rechazarlo, probablemente no lo entenderían. Incluso podrían pensar que no quería comer pescado. Bajo la mirada fija de más de 40 pares de ojos, Jack dio un gran mordisco al vientre del pez. El hambre, al fin y al cabo, era el mejor condimento. No había especias de ningún tipo, pero el sabor era indescriptiblemente delicioso. Cualquier gusto a barro o escamas mal retiradas dejaba de importar. Al verlo comer, las mujeres se lamieron instintivamente la saliva que se acumulaba en las comisuras de sus labios. Pronto más peces estuvieron listos y, bajo la dirección de Shima, todos comenzaron a repartirse de manera ordenada los 10 peces negros restantes. Un solo pez era más que suficiente, sobre todo porque aquel era el más grande. Tras comer apenas la mitad, Jack ya se sentía casi lleno. El agua de su cantimplora había hervido hacía rato y la habían apartado para que se enfriara. Sopló sobre la abertura, sintió el vapor caliente y, tras comprobar que ya no quemaba, dio un largo trago. ¡Qué alivio! En ese momento, aquella simple agua hervida, por muy sucia que pudiera parecer, resultaba mucho más reconfortante que una Coca-Cola sin azúcar llena de hielo. Con el estómago lleno y bien hidratado, su energía volvió considerablemente. Mientras observaba a las mujeres y a los niños devorar la comida junto al fuego, Jack comenzó a pensar en qué hacer a continuación. En su mente apareció la imponente y temible figura del tigre dientes de sable. El problema de la comida estaba resuelto, así que el siguiente asunto parecía ser la seguridad. No. No solo la seguridad. La seguridad era importante, por supuesto, pero resolverla requería que todos trabajaran juntos. Como había ocurrido hoy. Si Shima no hubiera intervenido, incluso si él hubiera logrado convencerlas de ir después a la orilla, las trampas probablemente habrían sido destruidas. No solo habrían regresado con las manos vacías, sino que tampoco habría obtenido la autoridad que ahora tenía. Incluso podrían haberlo expulsado de la tribu. Poder. Solo obteniendo poder podría evitar verse limitado en el futuro. Jack miró en silencio al grupo, y el plan de crear un dios que había surgido antes volvió a emerger desde lo más profundo de su mente. Capítulo 7. Un tipo diferente de dios. Fingir ser una entidad divina parecía, sin duda, la mejor forma de conseguir poder sobre esas mujeres primitivas ignorantes y hacer que le obedecieran. Por supuesto, él no podía ser el dios en persona. No poseía ningún poder sobrenatural, solo un cuerpo mortal de carne y hueso. Si lo descubrían, las consecuencias serían desastrosas. Entonces, ¿y si inventaba un dios? Si quería que los primitivos hicieran algo, bastaría con decir que era la voluntad de un dios. Sonaba viable, pero aún así implicaba innumerables peligros ocultos. Los dogmas se acumularían como un montón de código caótico, y a medida que la productividad avanzara, las contradicciones serían inevitables. Además, aquellas personas no permanecerían ignorantes para siempre. La civilización no podía avanzar con una sola persona. Llegado el momento, tendrían que aprender conocimientos. ¿Y entonces cómo explicaría la existencia de ese dios? Había riesgos aún mayores, como que alguien intentara apropiarse de la autoridad divina. Al fin y al cabo, si él afirmaba transmitir la voluntad de un dios, ¿qué pasaría si otro también decía lo mismo? Tras pensarlo durante largo rato, Jack terminó por descartar la idea. Entonces, ¿qué podía hacer? Aquel supuesto atajo no parecía viable después de todo. Mientras estaba sumido en sus pensamientos, Shima se acercó. La preocupación en su rostro era incluso más profunda que antes. Nacía de las aterradoras leyendas transmitidas por sus antepasados sobre tribus que poseían tótems. Sus sospechas hacia Jack habían ido creciendo silenciosamente desde que regresaron a la cueva. Ahora había decidido preguntarle directamente a ese hombre que apenas llevaba un día con ellos de dónde provenía en realidad. ¿Tú, Ongma, dónde? Sobresaltado por aquellas sílabas monótonas, Jack levantó la cabeza con desconcierto. ¿Tú y dónde los entendía? ¿Pero qué significaba Ongma? No había escuchado esa palabra cuando hablaba con Shea antes. Ongma.
Elevó ligeramente la voz y repitió la palabra. Al comprender su confusión, Shima primero señaló el fuego, luego le tomó la mano y lo llevó por toda la cueva, señalando casi todo lo que había dentro. El montón de hierba seca donde dormían, la pila de leña, el conjunto de herramientas de piedra. Jack se acarició la barbilla pensativo. Claramente, no se refería a la cueva en sí. ¿Podría Ongma significar hogar? ¿Ongma? ¿Así? Imitó gestos de comer y dormir, e incluso simuló abrazar algo en el aire. Cuando Shima asintió tras pensarlo un momento, dedujo que acababa de aprender una palabra nueva. Ella le estaba preguntando dónde estaba su hogar. ¿Hogar? No se sumergió en recuerdos del pasado. En cambio, una idea nueva le cruzó de repente la mente, una incluso mejor que inventar un dios. En cuanto surgió, comenzó a echar raíces y crecer con rapidez. ¿Y si les describía un mundo? Un mundo utópico, con un nivel de desarrollo productivo muy alto y abundancia material. Si los primitivos tenían un objetivo común por el cual esforzarse, eso estimularía enormemente su iniciativa. Y, lo más importante, llegarían a creer que él podía guiarlos hacia ese futuro. Luchar juntos por un mundo así. Tras ordenar en su mente el limitado vocabulario primitivo, Jack miró a Shima y a las mujeres y niños junto al fuego, que aún roían con gusto las espinas de pescado. Mi tribu está muy lejos, y no es como este lugar. Allí hay comida que nunca se acaba. Incontables ruiba. Comida. Ese sencillo sonido actuó como un hechizo, atrayendo todas las miradas de la cueva hacia él. Las mujeres, que hasta hacía un momento compartían la comida con entusiasmo, dejaron de hablar y se quedaron en silencio. Todos los ojos se fijaron en Jack, esperando que continuara. No solo pescado. También hay carne. ¿Conocen la carne? Tras pensarlo un instante, tomó una rama y dibujó de forma aproximada la silueta de una oveja en el suelo. Fuera porque el dibujo era horrible o porque aquellos primitivos nunca habían visto un animal así, sus rostros estaban llenos de desconcierto. Al ver esto, Jack exprimió hasta la última gota de su talento artístico y dibujó una gallina. Esta vez sí lo entendieron. Shea gritó de inmediato. Kika. Kika. Sí, Kika. En mi hogar hay tanto Kika que no se puede terminar. La carne de los animales terrestres tenía mucha más grasa que la del pez negro y, tras asarse, sería aún más sabrosa. Aunque todos ya estaban llenos, la sola idea les hacía salivar. Cuando los árboles empezaban a brotar hojas cada año, la tribu a veces lograba comer carne. Con las palabras de Jack, aquellos recuerdos resurgieron vívidamente en las mentes de mujeres y niños. Uno tras otro, se lamieron los labios de forma inconsciente. No solo Kika. También hay. En ese punto, Jack sintió que aún no era suficiente. Necesitaba una prueba contundente de que ese mundo utópico realmente existía. Entonces lo comprendió. ¿Acaso no llevaba la prueba encima? Ropa. Miren mi ropa. Abrió la cremallera de su chaqueta, mostrando la camiseta de secado rápido y el forro interior. Ustedes, toquen. Esto se llama ropa. Ropa. Mientras observaban las prendas bajo su chaqueta, las mujeres comenzaron a repetir inconscientemente los sonidos que él acababa de pronunciar. Su pronunciación distaba mucho de ser correcta, pero era la primera palabra en chino que aprendían. Después de que Eva comiera la manzana, se cubrió con hojas de higuera para vestirse. Ahora, aquellas mujeres primitivas estaban abriendo la puerta a un mundo nuevo gracias a la ropa. La textura de la camiseta y del forro de la chaqueta provocó exclamaciones de asombro en todos los que lo tocaron. Shima también extendió la mano, y una vez que lo hizo, ya no pudo apartarla. Habían tenido pieles de animales antes, pero se deterioraban rápidamente. Incluso las pieles recién arrancadas no podían compararse con lo que estaban sintiendo ahora. Las manos que ya habían tocado la tela no querían apartarse. Las que aún no lo habían hecho seguían acercándose. Pronto rodearon a Jack tan estrechamente que ni siquiera la luz del fuego lograba alcanzarlo. No bajen más. Cuando varias manos empezaron a deslizarse hacia abajo, Jack protestó apresuradamente. Shima reaccionó de inmediato y comenzó a apartar a las mujeres y a los niños. Para entonces, ella también se había tranquilizado un poco. Lo que Jack describía era completamente distinto de las tribus que supuestamente poseían dioses tótem.
Aquellas tribus no tenían Ruiba ni Kika infinitos, pero el alma de este hombre sí. Tampoco poseían esas maravillosas pieles llamadas ropa, y sin embargo él las llevaba puestas. Entonces Jack dijo algo que hizo que Shima y todos los demás mostraran una expresión que jamás habían tenido antes. Puedo llevarlos a mi hogar. Mi Anguma. Hay Ruiba sin fin, Kika sin fin, y todos pueden tener ropa como esta. Capítulo 8. Creando una gran trampa. Tu hogar, muy lejos. Una de las mujeres que había estado escuchando con atención habló. Muy lejos, muy cerca. Jack respondió mientras se levantaba y miraba desde arriba a las mujeres y a los niños reunidos alrededor del fuego. Una respuesta tan simple era imposible de comprender para los primitivos. Su mirada recorrió al grupo, encontrándose con cada par de ojos. Luego, usando un lenguaje primitivo torpe y rudimentario, pronunció su primer discurso en este mundo. Muy lejos. No puedo volver. Mi hogar, no puedo volver. Pero sé cómo hacer que este lugar sea igual que mi hogar. Estas son cosas de mi hogar. Señaló las trampas para peces a su lado. Con esto podemos comer ruiba. Ustedes no pueden ir a mi hogar. Pero yo puedo hacer que este lugar se vuelva como mi hogar. Sé cómo hacerlo. Si me escuchan, habrá ruiba, habrá kika, también habrá ropa. En realidad, los primitivos solo comprendieron fragmentos de lo que dijo. No solo porque su pronunciación no era perfecta, sino también porque las ideas eran demasiado complejas. Las palabras existían en su idioma, pero al combinarlas resultaban difíciles de entender. Aún así, comprendieron una cosa. Si escuchaban a este hombre, este lugar podría volverse como su hogar. Todos bajaron la cabeza, mirando los huesos de pescado que sostenían en las manos. Con sus mentes simples, aquellos primitivos no podían encontrar ninguna razón para negarlo. Después de todo, las cosas de su hogar realmente les habían permitido comer pescado hasta saciarse por primera vez. Desde el exterior de la cueva llegaron los lejanos aullidos de lobos. El fuego se fue apagando poco a poco mientras la noche se hacía más profunda. Sin embargo, dentro de la cueva, innumerables ojos brillantes permanecían abiertos. Por primera vez en sus vidas, los primitivos no podían dormir. El mundo que Jack había descrito persistía en sus mentes como un sueño imposible de disipar. Al final, todas las miradas se posaron en la tienda de campaña, observándola en silencio, fascinadas. El sol salió como de costumbre. La tenue luz que se filtraba a través de la tienda despertó a Jack de su sueño. Otra noche de iluminación dentro de la tienda había dado lugar a la siguiente etapa de su plan. Su objetivo seguía siendo el mismo. El plan quinquenal, con la obtención de alimentos como prioridad principal. Lo primero era la estrategia de pesca. Alguien tendría que vigilar las trampas en todo momento. En cuanto hubiera peces, habría que sacarlas inmediatamente. Así no solo se reduciría al mínimo el daño a las trampas, sino que también aumentaría la captura sin consumir demasiada mano de obra. Gracias al éxito de las trampas de pesca, los pensamientos de Jack volvieron de forma natural al tema de las trampas. Pero esta vez, el objetivo cambió de los peces a los animales terrestres. Trampas de lazo. En esta etapa, probablemente eran el método más adecuado para cazar en tierra. Además de ampliar las fuentes de alimento, la fabricación de armas también debía ponerse en marcha. Con suficiente gente, los animales salvajes normalmente no atacarían. Pero, ¿y si lo hacían? Un arma con poder letal quizá nunca se usaría, pero debía existir. En cuanto al tipo de arma, Jack ya lo tenía decidido. Lanzas, y un propulsor de lanzas. Esa combinación era prácticamente el equipamiento definitivo de la Edad de Piedra. Lanzar una lanza a mano difícilmente alcanzaría más de 10 metros. Pero con un propulsor, 10 metros eran cosa fácil. Incluso 30 estaban al alcance. Y además, el artefacto no era complicado de fabricar, sobre todo contando con un cuchillo de supervivencia. Tras planificar de forma general las tareas del día, Jack se dispuso a salir de la tienda. Para su sorpresa, en cuanto abrió la cremallera, se encontró con innumerables ojos mirándolo con ansiedad. En algún momento desconocido, todas las mujeres y los niños de la tribu se habían reunido en silencio frente a su tienda. Al ver que por fin estaba despierto, Shima habló de inmediato. ¿Qué hacemos hoy, para que aquí sea como tu hogar?
Tras sus palabras, la expectación en los ojos de todos se hizo aún más intensa. Al darse cuenta, Jack sintió una oleada de alegría. Efectivamente, la iniciativa y motivación estaban por las nubes. Ahora solo necesitaba proporcionar dirección. Bajo las miradas expectantes, salió de la tienda sin decir nada. En su lugar, tomó una de las enredaderas que habían usado el día anterior para las trampas de pesca. Iba a enseñarles a hacer trampas de lazo. Tras asegurarse de que todos lo observaban, ató lentamente un nudo corredizo con la enredadera. Temiendo que no lo entendieran, repitió el proceso varias veces. Las mujeres observaban con paciencia. Nadie se apresuró a salir a recolectar ni a hacer otra cosa. Cuando hubo demostrado lo suficiente, Jack extendió la enredadera, indicando que alguien intentara hacer el mismo nudo. Shea, que había sido quien miraba con más atención, la tomó de inmediato. Sus pequeñas manos eran ágiles y manipulaban la enredadera con destreza, pero por más que lo intentaba, no lograba formar el nudo. La frustración fue apareciendo en su rostro y sus movimientos se volvieron cada vez más apresurados. Eso solo empeoró las cosas. En lugar de un nudo corredizo adecuado, terminó haciendo algo parecido a un enredo de cuerdas. Yo. Otra voz surgió entre las mujeres. Jack miró hacia allí y vio a una mujer que se parecía mucho a Shea. Era su madre, Shifa. Al ver que alguien más quería intentarlo, le entregó la enredadera con gusto. Shifa trabajó lentamente, como si estuviera reproduciendo mentalmente la demostración de Jack mientras movía las manos. Todos observaron sus dedos y la forma cambiante de la enredadera. Finalmente, apareció un nudo corredizo. Shifa se había convertido en la primera en aprenderlo. Con ella tomando la iniciativa, las demás mujeres mostraron aún más ansiosas por intentarlo, y Shea corrió de inmediato a su lado, decidida a aprender cómo hacer ese nudo corredizo. Las vides restantes se repartieron rápidamente entre todas. Divididas en pequeños grupos, comenzaron a practicar. Por un momento, Jack sintió una extraña sensación de déjà vu. La escena se parecía muchísimo a las discusiones en grupo de sus días de escuela. Cada vez más mujeres conseguían hacer el nudo, y una tras otra se acercaban con orgullo a mostrárselo. Al poco tiempo, todas habían dominado la clave de la trampa de lazo. Era momento de llevarlas a la orilla del río. ¿Por qué allí? No solo porque podrían vigilar a las mujeres encargadas de las trampas de pesca reduciendo el riesgo de que alguien fuera atacado al quedarse sola, sino también porque era el lugar donde los animales aparecían con mayor frecuencia. El agua es la fuente de la vida. Sin importar la especie, todos los animales deben acercarse al río para beber. Por el camino, siguiendo las indicaciones de Jack, fueron recolectando lianas mientras avanzaban. Cuando llegaron, ya habían reunido más de 50. Aún así, no colocaron las trampas de inmediato. Primero, las mujeres comenzaron a arrancar corteza para reparar y reforzar las viejas nasas. Mientras tanto, Jack clasificó las lianas en montones. Las finas en un lado, las gruesas en otro. Las primeras servirían para hacer lazos pequeños, adecuados para capturar animales pequeños. Las segundas se usarían para lazos más grandes, destinados a presas de tamaño mediano. El cebo. Por supuesto, pescado. Con más de 20 personas trabajando, reparar las trampas fue rápido. Pronto volvieron a lanzarlas al agua. Bajo las instrucciones de Jack, las mujeres retomaron la recolección de lianas. Trajeron varias decenas más a la orilla, más de un centenar en total. Con tantas trampas de lazo distribuidas a lo largo de la ribera primitiva, seguro que ese día probarían carne. De vez en cuando, las mujeres revisaban las nasas. Finalmente, una mostró movimiento. La mujer encargada de vigilarla gritó, y varias corrieron para sacarla entre todas. No había pez negro, solo pequeños peces desconocidos atraídos por las lombrices. Esos peces no eran para comer, sino para usarlos como cebo. Dejaron uno dentro para atraer a los peces negros. Los demás los sacaron y los cortaron en 3 trozos. El cebo perfecto para depredadores terrestres. Además, recolectaron bayas de los arbustos cercanos para atraer a los herbívoros del bosque. Con todo eso, podían montar unas 20 o 30 trampas de lazo. Siguiendo las órdenes de Jack, las mujeres se dividieron en 2 grupos y partieron en direcciones opuestas para colocarlas. Con tanta gente trabajando, no tardaron mucho en terminar.
Luego regresaron a la orilla, donde Jack les indicó que vigilaran las zonas donde habían colocado las trampas. Tras una larga espera sin resultados, otra NASA capturó algunos peces pequeños. La sacaron y se preparaban para instalar una segunda tanda de trampas. Entonces, una mujer corrió hacia Jack, gritando emocionada. ¡Kika! 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 Se quedó inmóvil unos segundos hasta que comprendió. Pollo. Habían atrapado un pollo. Al oírlo, las demás mujeres también se llenaron de emoción. Vamos. A por el pollo. Jack sonrió levemente y agitó la mano. Ejército primitivo, en marcha. El grupo llegó rápidamente al lugar de la trampa. Efectivamente, era un pollo. Su plumaje era bastante colorido, ligeramente distinto a los que él conocía, pero no demasiado. El nudo corredizo se había apretado firmemente alrededor de su cuello. Cuanto más luchaba, más se cerraba. Justo cuando Jack iba a acercarse, algo se movió en los arbustos junto al ave. No se acerquen. Gritó con urgencia. Todos se detuvieron al instante, con la mirada fija en el matorral tembloroso. El miedo asomó en sus rostros mientras, por instinto, se agrupaban alrededor de él. El arbusto era demasiado pequeño para ocultar a un tigre dientes de sable, pero aún así convenía no bajar la guardia. Entre los chillidos desesperados del pollo atrapado, Jack esperó en silencio. Finalmente, un hocico alargado y una cara oscura y erizada asomaron entre las hojas, acompañados de gruñidos bajos. Era un jabalí. Capítulo 9. La muerte del jabalí fue demasiado trágica. El jabalí resoplaba mientras avanzaba, aparentemente atraído por algún olor. En lugar de dirigirse hacia el faisán atrapado, comenzó a husmear a su alrededor. Los ojos de Jack se abrieron de par en par mientras observaba los movimientos del animal. Al mismo tiempo, se agachó lentamente, con la intención de recoger una piedra que tenía a los pies. Pero, tras pensarlo un momento, desistió. Mucho tiempo atrás había oído el dicho. Primero el jabalí, segundo el oso, tercero el tigre. Por supuesto, esa clasificación no se basaba en la fuerza, sino en el nivel de peligro que representaban para los humanos. Un jabalí salvaje no era algo con lo que se pudiera jugar. Si hacía un movimiento imprudente y lo enfurecía, ¿qué pasaría si cargaba enloquecido? En esta era primitiva, incluso una herida pequeña podía resultar mortal. Aunque llevaba un botiquín de primeros auxilios en su mochila, esos suministros no eran renovables. Desperdiciarlos por imprudencia sería algo que Jack lamentaría profundamente. Si tan solo tuvieran suficientes lanzas y propulsores de lanzas en ese momento. La idea de fabricar armas volvió a surgir en su mente, esta vez con mucha más urgencia. Si todos tuvieran una lanza y un propulsor, podrían desatar una lluvia de lanzas y matar al jabalí sin dificultad, en lugar de quedarse allí mirando impotentes. Justo entonces, la dirección en la que se movía el jabalí hizo que todos los que observaban en silencio se llenaran de esperanza. Se dirigía directamente hacia una de las trampas de lazo. ¿Podría ser que el olor a pescado usado como cebo lo hubiera atraído? Las mujeres habían visto al faisán atrapado por el cuello, así que podían imaginar perfectamente qué ocurriría si el jabalí llegaba a la trampa. Nunca habían comido carne de jabalí. En el pasado, los hombres solo cazaban presas pequeñas. Un jabalí tan grande, tanta carne. Un deseo primitivo por la comida surgió en lo más profundo de todas ellas, y sus rostros se llenaron de una intensa expectación. Jack mostraba la misma expresión de anticipación, pero por una razón completamente distinta. ¿Comérselo? Eso solo significaría llenarse una vez. Pero si lograban capturarlo vivo y llevarlo a la cueva, eso significaría comida sin fin. Los jabalíes podían domesticarse. Prácticamente eran el punto de partida clásico de la ganadería. Si conseguían llevar uno vivo, sería dar el primer paso para abandonar el modo de vida de cazadores-recolectores. Pasar de consumir recursos a controlar los medios de producción. Jack entendía esto mucho mejor que los demás, y por eso lo deseaba aún más. Se agachó de nuevo, dispuesto a recoger una piedra. Si el lazo se cerraba alrededor del cuello del jabalí, podrían bombardearlo con piedras hasta aturdirlo y luego atarle las patas con lianas. Eso bastaría para asegurar la captura. Las mujeres también notaron su movimiento. Algunas de las más despiertas comenzaron a buscar piedras en silencio.
Con piedras en las manos, todos esperaron, y el jabalí finalmente encontró el origen del olor. Aquel aroma era una tentación mortal grabada en lo más profundo de sus instintos. Tras devorar la carne de pescado de un lado, estaba a punto de estirar el cuello hacia el otro. Jack alzó su piedra, preparado. De repente, una figura irrumpió desde otro matorral. El jabalí, alerta, echó a correr a toda velocidad. Pero unas enormes fauces se abalanzaron sobre él y se cerraron con fuerza sobre su pata trasera. Bajo aquella tremenda mordida, un largo colmillo la atravesó de lado a lado. Era un tigre dientes de sable. ¡Mierda! Las mujeres se sobresaltaron ante el giro repentino de los acontecimientos. Intentaron retroceder, pero en medio del pánico tropezaron y cayeron al suelo. Shima reaccionó rápido y gritó con todas sus fuerzas. No se separen. Su voz estalló en los oídos de todas y les devolvió la cordura. Ura. 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 Bajo el liderazgo de Shima, las mujeres volvieron a gritar con fuerza. Pero el enorme tigre dientes de sable permaneció completamente tranquilo, desgarrando los cuartos traseros del jabalí como si nada más importara. Bueno, ahí se fue la ganadería antes siquiera de empezar. Jack hizo una mueca mientras el tigre comía con evidente satisfacción. A medida que las mujeres se cansaban, sus voces se apagaron, hasta que al final solo pudieron quedarse mirando. El jabalí llevaba rato muerto. En apenas unos cuantos bocados, el tigre ya había devorado casi la mitad. Sus movimientos al comer se volvieron cada vez más lentos, hasta que pareció saciado, dejando la otra mitad intacta. Grrr. Su garganta vibró con un gruñido grave y satisfecho, como si disfrutara del banquete. Luego miró a las criaturas bípedas frente a él, y su mirada terminó posándose en Jack. Roar. Abrió de par en par sus fauces ensangrentadas, lanzando un rugido áspero y atronador directamente hacia él. Era como si estuviera proclamando su dominio sobre el bosque. Después, sin quedarse más tiempo, se dio la vuelta y se alejó con paso imponente, sin mirar atrás. Está bien, tigre, esta vez ganaste. Ante aquella exhibición de poder, Jack no pudo evitar sentirse impotente. Sin embargo, mientras observaba la silueta del depredador desaparecer entre los árboles, su mirada volvió a endurecerse. Más te vale que no llegue a desarrollar herramientas de bronce, tigre, porque cuando ese día llegue, te haré escupir hasta el último bocado. Las mujeres seguían conmocionadas, pero Jack no pensaba perder el tiempo. Hizo un gesto con la mano para que lo siguieran de cerca, y solo entonces se acercó a inspeccionar. La mitad inferior del jabalí había sido devorada hasta dejar únicamente huesos blancos y desgarrados, con vísceras y entrañas esparcidas por el suelo. Sin embargo, la parte superior, incluida la enorme cabeza retorcida por el dolor, permanecía intacta. Solo la carne aprovechable que quedaba debía pesar, como mínimo, entre 15 y 20 kilos. Y no se trataba de pescado, sino de carne de jabalí rica en grasa. Más que suficiente para que todas las mujeres y los niños de la tribu comieran hasta quedar satisfechos. Además, no podían dejarla allí. El olor era demasiado fuerte. Si atraía a otros depredadores hambrientos, la situación podría volverse desastrosa. Jack había leído antes algo sobre el comportamiento de los grandes animales agresivos. En pocas palabras, buscan satisfacer sus necesidades de supervivencia con el menor riesgo posible. Por eso el tigre dientes de sable no los había atacado. Pero si aparecía otra bestia hambrienta, el instinto de supervivencia podría empujarla a atacar aunque fueran muchos. Había que reorganizar las trampas de lazo, y llevar ese jabalí a la cueva cuanto antes. Ustedes, tomen lianas. Átenlo bien. Señaló la media canal del jabalí y luego se dirigió a otro grupo de mujeres encabezado por Shifa. Ustedes, usen esto como cebo. Coloquen más trampas. Indicó las vísceras esparcidas por el suelo. Las mujeres obedecieron de inmediato y comenzaron a trabajar según sus instrucciones. Tras la partida del tigre, el miedo que sentían había sido claramente reemplazado por la euforía de haber obtenido medio jabalí, y ahora se movían con renovada energía. Una vez dadas las órdenes, Jack recogió el faisán que había quedado atrapado en la trampa al principio. Pero en cuanto lo sostuvo, sintió que el ave se movía. Sorprendido, miró hacia abajo. Cuando el lazo se aflojó, el faisán convulsionó un par de veces, y luego abrió los ojos. ¿No me digas, que sigue vivo?
Vale, todo un campeón de la supervivencia, ¿eh? Después de haber estado estrangulado tanto tiempo, ¿aún respiraba? Recordó que cuando apareció el jabalí, el faisán todavía forcejeaba y chillaba desesperadamente. Pero en cuanto llegó el tigre dientes de sable, los sonidos cesaron. Probablemente el terror instintivo lo paralizó. Y precisamente porque dejó de moverse, el lazo no se apretó más, salvándole la vida. Observando el plumaje brillante del faisán, Jack reflexionó. Las gallinas no eran como los cerdos. Los cerdos domésticos provenían del jabalí, pero las gallinas no se originaron a partir de ese tipo de ave salvaje. Criarlo era posible, sí, pero pretender que un faisán abriera el camino hacia la ganadería sería extremadamente difícil. Aún así, tras pensarlo un momento, decidió intentarlo. Bueno, ya que no murió, matarlo ahora sería un desperdicio. Aunque no ponga huevos, puede servir como reserva de emergencia. Con ese simple pensamiento, el legendario superviviente atrapado en su mano volvió a escapar de la muerte una vez más. Cuando todo estuvo listo, el grupo siguió a Jack de regreso hacia la cueva. Lo que nadie notó fue que, en un rincón de los matorrales, un par de ojos observaban fijamente sus figuras alejándose. Solo cuando estuvo seguro de que todos se habían ido, el dueño de esos ojos avanzó cojeando hacia una trampa cercana donde habían quedado las vísceras del jabalí. El hambre lo empujó a acercarse lentamente. Pero al recordar la escena del faisán estrangulado por una trampa similar, la desconfianza grabada en sus instintos terminó imponiéndose sobre el apetito más primitivo. Al final, miró en la dirección por la que se habían marchado los humanos, y su figura oscura comenzó a seguir su rastro, avanzando lentamente guiada por el olor. Capítulo 10. La edad de piedra, la tala de árboles y las mujeres. Al regresar a la cueva, Jack ordenó que dejaran primero al faisán dentro, bajo la vigilancia de los más pequeños. Aunque los niños ya habían visto antes a los faisanes a los que llamaban Kika, era la primera vez que veían uno vivo. Sus miradas curiosas se clavaron inmediatamente en el ave. Todos querían acercarse a tocar sus plumas de colores brillantes. Jack se apresuró a detenerlos. Una de las razones por las que los faisanes eran tan difíciles de domesticar era que se estresaban con extrema facilidad. Si cada niño iba a tocarlo aunque fuera una vez, probablemente terminarían matando al legendario rey de la resistencia a puro manoseo. Le encargó a Shea que se quedara en la cueva vigilando a los niños y, sobre todo, que se mantuvieran alejados de ese único ejemplar. Mientras el faisán no saliera de la cueva, no debían interferir de ninguna manera. Era la primera vez que Shea recibía una tarea directamente de Jack, y estaba tan emocionada que asintió repetidamente. Criar un faisán requería construir un gallinero, lo que significaba madera. Asar un jabalí tan grande también exigía grandes cantidades de madera. Fabricar lanzas y propulsores de lanza, igualmente madera. Talar árboles era inevitable. Jack recogió una herramienta de piedra y se la mostró a las mujeres. Las demás, tomen esto y vengan conmigo a talar árboles. Era una piedra plana, de forma ovalada y regular, con un borde relativamente afilado que claramente había sido tallado. Era lo más parecido a un hacha que había logrado encontrar. Talar árboles era otro concepto completamente nuevo. La pronunciación también era distinta de su lengua primitiva, pero eso no impidió que las mujeres repitieran la palabra varias veces en silencio hasta memorizarla. Hombre, ¿qué es talar árboles? Una de ellas levantó la piedra y preguntó. Talar árboles es derribar un árbol, olvídalo, ven conmigo y mira cómo lo hago. Al ver que no entendían, Jack simplemente las condujo fuera de la cueva, hacia el bosque cercano. Así. Derribar el árbol. Eligió un árbol del grosor de un cuello, sacó su cuchillo de supervivencia y asestó varios golpes rápidos. La hoja se hundió en el tronco hasta una profundidad de medio dedo. Así se hace. Usen sus herramientas de piedra para cortar el árbol. Se volvió hacia ellas mientras hablaba, pero las expresiones que vio eran extrañísimas. Las mujeres estaban completamente atónitas. Antes, cuando lo habían visto cortar ramas con la pala de ingeniero en apenas unos golpes, ya se habían sorprendido. Ahora, verlo abrir una herida tan profunda en el tronco con ese pequeño cuchillo las dejó sin palabras. Ellas jamás habían talado un árbol. Ni siquiera cortar ramas era algo habitual. Solo lo hacían cuando no había otra opción.
Normalmente bastaba con recoger ramas caídas o trepar a los árboles para partir ramitas delgadas. Después de todo, solo necesitaban madera para el fuego. Si por casualidad encontraban una rama larga y gruesa algo raro, se la entregaban a los hombres para que hicieran lanzas o garrotes. Esa era la realidad de supervivencia de los humanos primitivos. Depender por completo de lo que la naturaleza ofreciera. Jack, en cambio, era distinto. Su forma de pensar estaba miles de años por delante de la de ellos. Su filosofía era simple. Si la naturaleza me lo da, lo tomo. Y si no, lo arranco por la fuerza. Bien, pónganse en marcha. Como las herramientas de piedra eran limitadas, Jack solo llevó consigo a una docena de mujeres. El resto se quedó procesando la media carcasa de jabalí. Dividió a las que lo acompañaban en dos grupos y eligió dos árboles. Tras explicarles claramente qué debía hacer cada equipo, regresó al árbol que ya había empezado a cortar y volvió a blandir su cuchillo de supervivencia. Talar un árbol era un trabajo agotador. Golpe tras golpe, la fuerza disminuía y el ritmo se volvía cada vez más lento. Hasta ahora solo había realizado tareas ligeras. Con el estómago lleno, no había sentido demasiado cansancio. Pero en momentos como este, su cuerpo de oficinista sedentario quedaba al descubierto. Quién sabe cuánto tiempo pasó hasta que finalmente el árbol cedió y se desplomó. Apoyándose en el tocón para recuperar el aliento, Jack volvió la vista hacia los dos grupos de mujeres. Los árboles asignados a ellas no parecían haber cambiado en absoluto. Se acercó y examinó uno de ellos. Lo único que tenía era un leve raspón en la corteza superior. Esto, al verlas empapadas en sudor, era evidente que no habían estado holgazaneando. ¿El problema eran las herramientas de piedra? Tomó una de sus hachas improvisadas y la examinó. El filo estaba completamente romo. En algunos casos incluso se había astillado. Había sobreestimado la durabilidad de la piedra. ¿No esperaba que se desgastara tan rápido? No era de extrañar que la aparición del bronce se considerara uno de los indicadores clave del nacimiento de la civilización. Sin el salto tecnológico de la piedra al metal, las cosas que podían hacerse eran extremadamente limitadas. Las mujeres también habían visto el enorme árbol derribado por Jack. Al mirarlo de nuevo, algunas mostraban culpa, otras preocupación, como si temieran ser reprendidas. Jack miró las herramientas, luego el árbol, y finalmente a las mujeres. Sonrió. Parece que talar árboles tendrá que recaer en mí. Por supuesto, hacer que los primitivos talaran árboles no era imposible. Podían quemarlos con fuego, desgastarlos con piedra. Durante sus reflexiones, se le habían ocurrido muchos métodos. El problema era la eficiencia. Incluso salir a recoger ramas caídas resultaba más rentable que talar un árbol entero. En ese momento la mano de obra era extremadamente escasa y había demasiadas tareas pendientes. Y él, casualmente, tenía un cuchillo de supervivencia. Era mejor que las mujeres se dedicaran a trabajos que estuvieran a su alcance. No hace falta que talen árboles. Vayan a cavar tierra. ¿Cavar tierra? Sí. Yo talo árboles. Ustedes caven y recojan piedras. Las mujeres se miraron entre sí, confundidas. No entendían por qué debían cavar, y jamás lo habían hecho antes. Pero todo lo ocurrido en los últimos días les había enseñado a obedecer. No necesitaban saber el motivo. Solo hacerlo. No sabían por qué debían tejer la corteza en aquellas extrañas cestas, pero gracias a ellas habían podido comer aquel gran pez negro. No sabían por qué había que dejar el pescado en el bosque ni por qué atar las lianas con nudos. Pero gracias a eso habían capturado al Kika y a un jabalí ante el cual antes solo habrían huido. La razón para hacerlas cavar era, por supuesto, construir un horno de tierra para asar la carne. Así podrían ahorrar leña al cocinar el jabalí. Y no solo para asar. Había algo aún más importante. Producir carbón. Si talar árboles resultaba tan difícil y no podían aumentar la oferta, entonces tendrían que reducir el consumo. Mientras Jack seguía talando, las mujeres utilizaban sus rudimentarias herramientas de piedra, las mismas con las que solían desenterrar raíces para cavar la tierra. Iban transportando montones de tierra y amontonándolos en un claro cercano a la entrada de la cueva. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, Jack logró derribar otro árbol. Después de eso, no pudo cortar ni uno más.
Aunque el cuchillo de supervivencia podía usarse para talar, no era una herramienta diseñada para ese propósito y resultaba incómodo. Sumado a su condición física poco destacable, tras derribar 2 árboles sentía que los brazos ya no le pertenecían. Debería ser suficiente, con esto bastará para hacer un gallinero, construir el horno de tierra para asar la media carcasa y quizá fabricar 4 o 5 lanzas con sus propulsores. Tras hacer un cálculo aproximado, volvió la cabeza para mirar. Al ver que la tierra excavada por las mujeres ya era suficiente para construir un pequeño horno de barro, decidió no talar un tercer árbol. Ustedes. Lleven los árboles a la cueva. Señaló los 2 troncos mientras hablaba. Aunque no llevaba nada cubriendo la parte superior del cuerpo, ya era principios de verano y, además, habían estado trabajando sin parar. Las mujeres estaban empapadas en sudor. El líquido resbalaba por su piel color trigo, se acumulaba en las curvas de sus pechos y finalmente caía al suelo en gotas. Aún así, al escuchar la orden de Jack, no dudaron ni un instante y comenzaron a transportar los troncos de regreso a la cueva. Después de sentarse un rato para recuperar el aliento y comprobar que la madera gruesa ya había sido llevada dentro, Jack también se levantó y regresó. Mientras reflexionaba, un grito agudo estalló de pronto desde el exterior. Era la primera vez que escuchaba a las mujeres gritar con un terror tan evidente. Sin duda, algo grave había ocurrido. ¿Había vuelto el tigre dientes de sable? ¿O se trataba de otra bestia? Las mujeres que descansaban dentro se pusieron de pie de inmediato. Jack empuñó su cuchillo de supervivencia y salió corriendo, encontrándose de frente con varias mujeres que regresaban apresuradamente. Ellas estaban encargándose del cadáver del jabalí. ¡Ay, Wofu! ¡Ay, Wofu! ¿Wofu? Para Jack, aquella era otra palabra nueva del lenguaje primitivo. ¿Wofu, qué era eso? Sin detenerse, avanzó hacia la entrada de la cueva. Primero tenía que comprobarlo. En el peor de los casos, siempre podría retroceder rápidamente al interior. Al ver que las mujeres del exterior ya habían regresado, las de dentro dudaron en salir. Pero cuando vieron a Jack avanzar, finalmente lo siguieron. Con el cuchillo firmemente en la mano, apenas asomó la cabeza y vio aquello que llamaban Wofu. La criatura estaba intentando llevarse las vísceras del jabalí que las mujeres habían apartado pero aún no habían enterrado. Al verlo salir, adoptó una actitud claramente cautelosa y temerosa. ¿Eso era un Wofu? ¿No era un perro? No, la cola estaba baja y rígida. Y además, en esta era primitiva, ¿de dónde iba a salir un perro? ¿Acaso, era un lobo? Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.